Vamos. Sí. Equilibrio químico, vamos a ver la parte general. El objetivo de esta primera parte es que logren entender todo lo que es el fenómeno de equilibrio químico con lo que fuimos hablando en el teórico anterior que vimos equilibrio físico-molecular. Vayan haciendo una comparación en lo que hablábamos para caracterizar los equilibrios físicos moleculares, comparándolo ahora con lo que va a ser el equilibrio químico. ¿Qué sucede? Que el equilibrio químico son ecuaciones, son reacciones que ocurren a nivel microscópico y no se logran ver a simple vista muchas veces, salvo que ocurra, por ejemplo, un cambio de color, un cambio de temperatura, la emisión, por ejemplo, o la liberación de algún gas como el oxígeno o el dióxido cuando transcurre la reacción. Pero en la mayoría de las reacciones es muy probable que ustedes no logren ver qué está ocurriendo a nivel microscópico y entonces se lo tengan que imaginar. Para que ustedes se lo puedan imaginar es que nosotros le hemos dado equilibrio físico molecular, que son cuestiones que nosotros sí logramos ver a simple vista, como son la condensación, la formación del hielo en la fusión o la vaporización, que son fenómenos de naturaleza corriente. Vamos a también describir las condiciones existentes cuando decimos, bueno, este sistema está en equilibrio. Existe un equilibrio químico y ocurren, dado que está en equilibrio, estas características en el sistema y lo vamos a caracterizar. Para que vayamos relacionando. La clase pasada vimos cuáles son las características de un sistema que llega al equilibrio físico. Si vemos a la derecha, un sistema cerrado a una determinada temperatura, donde tenemos agua, por ejemplo, en estado líquido, cerrado, empiezan a ocurrir fenómenos de evaporación. Miremos el cuadrito de la derecha y vamos a ver que en un principio, en el tiempo cero, probablemente no tengamos ninguna molécula de agua en estado gaseoso, y en la medida que esas moléculas van absorbiendo energía, comienzan a romperse algunos de los enlaces puente hidrógeno que existen entre esas moléculas de agua y comienzan a liberarse, por su bajo peso molecular, moléculas de agua que pasan al estado gaseoso. Se libera una, dos, tres y así sucesivamente, comenzando a aumentar la presión de vapor del sistema si tuviera un manómetro, ese cilindro cerrado, y ese aumento de la presión de vapor va a aumentar hasta que en un momento X de tiempo vamos a ver a simple vista que la presión de vapor del manómetro se mantiene constante. ¿Qué está sucediendo ahí? Que todas esas moléculas que empiezan a pasar al estado gaseoso comienzan a aumentar la presión de vapor del sistema, pero en la medida que existen muchas moléculas de agua en estado gaseoso que se mueven con energía cinética, van golpeándose entre sí o con las paredes de ese recipiente que las contiene y empieza a bajar esa energía cinética y empieza entonces a producirse el proceso que está en color verde con las flechitas hacia abajo que dice condensación. Esa condensación, que en el tiempo cero es muy baja y empieza cada vez a aumentar esa velocidad de condensación, llega un momento donde esa velocidad de evaporación, marcada con la flecha roja hacia arriba, esa velocidad de evaporación empieza a igualarse con la velocidad de condensación. Cuando las dos velocidades, la de evaporación, se iguala a la velocidad de condensación, microscópicamente el sistema es dinámico, ¿sí? Porque están continuamente evaporándose y condensándose moléculas, pero a nivel macroscópico yo lo veo como si fuera estático, porque lo que observo en el manómetro es una presión constante. Esa situación del sistema, yo no necesito hacer absolutamente nada para que empiece a haber evaporación y condensación, es decir, que decimos que una característica de los equilibrios es que son sistemas espontáneos y a su vez reversibles, es decir, se evapora, se condensa, se evapora o viceversa, ¿sí? Puede el agua pasar a estado gaseoso, pero del estado gaseoso pasar al estado líquido. Por eso también decimos que una característica de los sistemas en equilibrio es que son reversibles. Entonces,
Para recordar lo que vimos en el teórico pasado, decíamos que las 4 características de los sistemas que alcanzaban el equilibrio o el equilibrio físico son que son sistemas reversibles, que son sistemas espontáneos, que microscópicamente está habiendo ahí evaporación y condensación, por más que yo no lo vea, es decir, que dinámicamente, microscópicamente son dinámicos, y se caracterizan macroscópicamente por parecer estáticos porque lo que observo, que es lo que puedo medir y que me caracteriza que ese sistema llegó al equilibrio a esa temperatura, es la presión de vapor que se hace constante. Para una determinada sustancia, por ejemplo agua, obtenemos una presión que es constante a una temperatura y está caracterizada en una tabla que la llamábamos diagrama de fases. Si cambio la temperatura subiéndola o bajándola, voy a obtener para el agua otra presión de vapor para esa nueva temperatura que también es típica para esa sustancia, y todos esos puntos de temperaturas y presiones de vapores medidos generaban esa curva que se llamaba diagrama de fases y que explicaban, por ejemplo, por qué a temperatura X 20 grados, 25 grados, llueve cuando están en equilibrio el sistema, ¿sí? Tenemos agua en estado líquido y agua en estado de vapor, es decir, que los puntos de equilibrio de los sistemas agua, líquido, vapor son todos los puntos de esa curva del diagrama de fases. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno, vamos ahora a un equilibrio químico. Lo vamos a hacer en forma genérica, ¿sí? Para que después lo llevemos a casos particulares de reacciones. Yo podría mezclar dos reactivos, un reactivo llamado A y un reactivo llamado B, y esperar eternamente y nunca obtener producto. Es el primer caso. Es decir, son reacciones que nunca ocurren. Es decir, no obtenemos producto. Por otra parte, tenemos el sistema absolutamente contrario. Yo podría mezclar un reactivo A con un reactivo B y con una flecha en una sola dirección hacia la derecha, que todo eso pase a generar productos, obteniendo los productos C y D. Ese sería el otro extremo. O sea, reacciones que no pasan nunca, porque nunca se obtienen productos, reacciones donde todos los reactivos pasan a productos. Y por último, la mayoría de las reacciones, que son las que vamos a estudiar, que son las reacciones donde ocurre un equilibrio químico, donde yo mezclo un reactivo A con un reactivo B, obtengo un producto C y un producto D, pero como pueden apreciar ahí, tenemos una doble flecha. Entonces ese producto C más D se vuelve a descomponer en los reactivos A más B, y A más B generan C más D, y entonces el tercer caso de los que estamos viendo ahí es el caso de las reacciones que se adaptan para estudiar lo que son los equilibrios químicos. Es decir, que cuando estemos estudiando equilibrio químico, tenemos que plantear las reacciones con una doble flecha para poder representar ahí que los productos que se van originando vuelven a generar reactivos en algún momento y esos reactivos generan productos. Veámoslo en un caso concreto, la reacción del hidrógeno con el yodo que da yoduro de hidrógeno. ¿La ven ahí? Espera un segundo, Paula. Me parece que Martina Scaro ha compartido su pantalla también y se está viendo. Entonces, si puede dejar de compartir. Y ahora ahí está. Ahora sí ven, la Sí, anterior la ahora sí. vieron, El anterior, sí, eso se vio. se vio. Bueno, si se entendió hasta ahí, avancemos sobre un equilibrio químico que es el hidrógeno más yodo, que da yoduro de hidrógeno. Como ven ahí, tienen una molécula de hidrógeno y una molécula de yodo, es hidrógeno 2 más yodo 2, que da yoduro de hidrógeno. Para balancearla tenemos que poner un coeficiente 2 adelante del yoduro de hidrógeno. Todas estas sustancias, el hidrógeno, el yodo y el yoduro de hidrógeno, son gaseosas. Nosotros podríamos pensar que tenemos un sistema cerrado, como el primer Erlenmeyer que tiene ahí un tapón,
y tienen el hidrógeno representado como molécula, son esas bolitas blancas, el yodo con ese color característico violáceo, ¿sí? Y cuando empieza a ocurrir la reacción y esperamos una determinada cantidad de tiempo, vemos que podemos tener yodo que sigue estando como molécula, hidrógeno que sigue estando como molécula y otras tantas que serán yoduro de hidrógeno. Si eso, supongamos, partiéramos de concentraciones iniciales, mezcláramos en el sistema hidrógeno solo, yodo solo, en una determinada concentración molar, vamos al gráfico en el eje de las Y, el verde es el yodo, el azul es el hidrógeno. Y esperáramos una determinada cantidad de tiempo y graficáramos en función del tiempo las concentraciones de los productos de las sustancias que están interviniendo en la reacción, podríamos ver lo siguiente. Si midiéramos la concentración de yodo, en el tiempo cero sería la que pusimos inicialmente y al pasar el tiempo, esa concentración de yodo comienza a bajar. Baja, 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 hasta que en un momento X, un tiempo X, este tiempo que está marcado ahí con la línea de puntos, si empezamos a medir la concentración de yodo en el tiempo, veríamos que se hace constante. Lo mismo pasaría con el hidrógeno. Supónganse que pusieron otra concentración molar inicial en ese Erlenmeyer tapado, en ese sistema, empieza a bajar, baja, 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 hasta que en un momento, también en el mismo momento, se hace constante. Si midiéramos la concentración del producto, que es el yoduro de hidrógeno, en el tiempo cero tendríamos una concentración 0 molar de yoduro de hidrógeno, es decir, no habría nada, y en la medida que ese yodo e hidrógeno comiencen a reaccionar, fíjense lo que sucede, comienza a crecer la concentración de yoduro de hidrógeno y crece, 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 hasta que en un momento también, si yo la midiera en el tiempo y siguiera midiendo, se hace constante. Otra cosa a tener en cuenta acá son las pendientes. Si ustedes se fijan, las pendientes de estas curvas tienen que ver con los coeficientes estequiométricos de la reacción. En el caso del hidrógeno y el yodo, la tasa de decrecimiento es de una pendiente mucho menor que la tasa de crecimiento del yoduro de hidrógeno. ¿Por qué? Porque por cada mol de moléculas de hidrógeno que se descompone o de yodo que se descompone, se generan 2 moles de moléculas de yoduro de hidrógeno. Es decir, que esta tasa o esa pendiente es el doble de la pendiente de decrecimiento de los reactivos entre sí. ¿Se entiende eso? ¿Yo tuve que hacer algo para que esto suceda? No. Entonces, en el caso del equilibrio químico, al igual que en el equilibrio físico, podemos decir que ocurre de manera espontánea. Entonces, una característica del equilibrio químico también es que es espontáneo. ¿Es reversible? Sí, porque yo, en la medida que se va generando yoduro de hidrógeno, probablemente ese yoduro de hidrógeno que se genera ahí, probablemente no, es así, se empieza a descomponer, por eso se mantiene constante, si no esta curva crecería infinitamente y de esto no me quedaría nada. Y siempre voy a tener todos los componentes de la reacción en el equilibrio. Entonces, ¿qué está pasando acá? En la medida que el yoduro de hidrógeno se forma, también se descompone, ¿sí?, en yodo e hidrógeno. Es decir, que esta reacción también es reversible, por eso la graficamos con una doble flecha. Entonces, es Pa- espontáneo, es reversible. Paola, ahí piden en el chat si podés explicar de nuevo el cuadro. Este cuadro de por qué es así, el cuadro del equilibrio químico este, Sí, dice Sí, Lourdes. profe. uh-huh. ¿Qué estamos graficando en este cuadro? Las concentraciones en función del tiempo. Si yo parto, dice acá a la izquierda abajo, de un sistema que tiene concentraciones iniciales de reactivo, o sea que en el sistema solamente puse hidrógeno y yodo. En el tiempo cero solamente tengo concentraciones de hidrógeno y yodo, que es lo que puse adentro del sistema.
y no puse nada de yoduro de hidrógeno. Entonces, lo único que tengo que hacer acá es esperar, sabiendo que los sistemas son espontáneos, los equilibrios químicos. Si yo espero y me empieza a pasar el tiempo, o sea, en el eje de las X tengo tiempo y en el eje de las Y tengo concentraciones, voy a empezar a ver que empieza a crecer la cantidad de producto yoduro de hidrógeno, que es esta línea marrón que está acá, y también voy a ver, si mido las concentraciones dentro de ese sistema, que empieza a descender las concentraciones de yodo y de hidrógeno. ¿Sí? En la medida que decrecen los reactivos, crece el producto. Pero eso no ocurre hasta que nos quedamos sin reactivo y todo se transforma en producto. ¿Por qué? Porque dijimos también que los equilibrios químicos son reversibles. Entonces, en la medida que se va formando yoduro de hidrógeno, en el mismo momento que yo tengo yoduro de hidrógeno, ese yoduro de hidrógeno que se va formando se descompone en los reactivos yodo e hidrógeno. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegamos al equilibrio, donde también ocurre que el yoduro de hidrógeno vuelve a formar hidrógeno más yodo, y el yodo más hidrógeno forma de yoduro de hidrógeno, pero ¿qué es lo que ocurre cuando llegamos a esta línea de puntos que está acá, en este tiempo, en el tiempo este que le vamos a llamar tiempo del equilibrio? En ese momento, la velocidad, escuchen esto, de formación del producto, yoduro de hidrógeno, se iguala a la velocidad de descomposición en los reactivos. Es decir, que la velocidad directa de la reacción, que es la que va de reactivo a producto, se iguala a la velocidad inversa de la reacción. ¿Qué es importante saber acá? Que en el tiempo del equilibrio que empieza a ocurrir en el momento en que tenemos la línea de punto, velocidad directa de izquierda a derecha se iguala a velocidad inversa, que es la de que va de producto reactivo. Pregunta de parcial. En el momento del equilibrio, diga verdadero o falso, ¿las velocidades directas se igualan a las velocidades inversas? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Pero para complicarla un poquito, les solemos poner la velocidad directa se igual a la velocidad inversa, siendo entre sí iguales a cero. ¿Son iguales a cero las velocidades? La velocidad directa y la inversa es igual a cero. No. No, tienen un valor numérico la velocidad directa y la velocidad inversa. Son iguales entre sí, pero no son iguales a cero, porque si fueran iguales a cero, no se estaría generando reactivo ni producto. ¿Se entendió? Entonces, si la afirmación dice, en el momento del equilibrio, la velocidad directa e inversa de la reacción son iguales entre sí, es verdadera. Pero si la afirmación dice que en el momento del equilibrio las velocidades directas e inversas son iguales a cero, es falso. Falso. ¿Estamos? Profe, Sí. esto se da a cualquier temperatura. O sea, el tiempo de equilibrio se puede dar a 20 grados como a 400 grados o depende de la temperatura. Depende de la sustancia. Si vos logras alcanzar el equilibrio a la temperatura 0, 20, 40 o la que vos te estés poniendo. Pero lo que sí te puedo decir es que va a haber una constante de equilibrio, que ya la vamos a analizar, que está relacionada con una temperatura puntual. Si yo cambio la temperatura, esa constante de equilibrio que ya vamos a ver cambia, ¿sí? En general, si los sistemas son endotérmicos o exotérmicos. Si son adiabáticos, es decir, son sistemas que no responden a los cambios de temperatura, la constante no cambiaría. Pero déjenme que avanzamos de a poquito, así no se enredan. Pero seguramente ese tiempo en el que alcanza el equilibrio también va a estar relacionado con la temperatura a la que esté el sistema. Ustedes siempre acuérdense que para que yo estudie un sistema tengo que definir ciertas condiciones. Por ejemplo, la presión externa y la temperatura. Una vez definido eso, la temperatura externa y la presión, yo puedo empezar a medir las concentraciones en función del tiempo. Si yo cambio cualquier situación del ambiente externo, estas condiciones van a cambiar seguramente
¿sí? Por el principio de, que lo vimos en la clase pasada, ¿cómo se llamaba? Ese físico-químico Chatelier. de Chatelier, muy bien. Entonces, en principio, para que empecemos a hablar de un sistema, tengo que definir las condiciones iniciales. Básicamente, presión y temperatura. Y después hago mi experimento y ya empiezo a medir. Entonces, en función de esa presión y temperatura, voy a tener un tiempo en el que se alcance el equilibrio que va a estar determinado por esas condiciones iniciales y por otras cosas que ya vamos a ir viendo en un ratito. ¿Estamos bien? Sí, sí. Vamos. Vamos a analizar ahora otro equilibrio que a nosotros, dentro de las ciencias agropecuarias y agroalimentarias, nos interesa muchísimo, que es el equilibrio que ocurre entre el nitrógeno y el hidrógeno para darme amoníaco. Como se fijan ahí, para empezar a hablar, lo primero que tengo que saber es plantear las fórmulas, la reacción y posteriormente la ecuación. Cuando llamamos ecuación es cuando ya hemos logrado balancear cambiando los coeficientes estequiométricos de tal manera de asegurarnos que estamos cumpliendo con la ley de acción de masas, que es decir, que en ninguna reacción se crea ni se descompone materia, ¿sí? Se transforma, pero no podemos crear ni descomponer. Entonces, tengo que tener la misma cantidad de nitrógeno de un lado que del otro de la reacción, la misma cantidad de hidrógeno de un lado que del otro de la reacción. Entonces, una vez que yo he logrado transformar esa reacción en una ecuación química poniendo un 3 adelante del hidrógeno y un 2 adelante del amoníaco, tengo la ecuación. Suponemos que partimos de una concentración inicial de reactivos, pero también podemos suponer, es decir, dentro de mi sistema mezcle nitrógeno e hidrógeno en concentraciones que yo conozco. Pero también podría decir, no quiero partir de mezclar nitrógeno e hidrógeno en mi sistema, sino directamente voy a meter amoníaco en el sistema y voy a ver qué pasa. Es decir, partir desde productos. Podría partir desde los reactivos, podría partir desde los productos y la tercera opción es podría partir de mezclar nitrógeno, hidrógeno y algo de amoníaco en el sistema inicial. ¿Sí? Si yo partiera, vamos al primer punto, partiendo de, que es el que está en amarillito, de concentración inicial de reactivos, tendría hidrógeno en el tiempo cero, lo ven acá, reactivo, tendría nitrógeno en el tiempo cero, no tendría nada de amoníaco y en la medida que empieza a pasar el tiempo, se descompone hidrógeno en nitrógeno y empieza a crecer el amoníaco. Si ustedes se fijan ahí, la tasa de descomposición del hidrógeno parece ser más grande que la tasa de descomposición del nitrógeno. ¿Y esto por qué es? Porque se descomponen 3 moles de nitrógeno mientras está desapareciendo 1 mol de moléculas de nitrógeno, ¿sí? O sea, 3 veces hidrógeno por cada vez de nitrógeno. Por eso la tasa de decrecimiento del hidrógeno, esta pendiente, es mucho más grande que esta pendiente. ¿La ven ahí? ¿Y cuánto se está formando de nitrógeno? En el tiempo cero, si parto de concentraciones iniciales de reactivo, no voy a tener nada de amoníaco. Y a medida que empieza a pasar el tiempo, la cantidad de amoníaco empieza a crecer. Fíjense que la tasa de formación del amoníaco es un poquito más grande que la tasa de descomposición del nitrógeno, pero más chica que la del hidrógeno. ¿Por qué? Porque se están formando 2 moles de amoníaco por cada mol de nitrógeno que reacciona con 3 moles de hidrógeno. Entonces, si miran ahí, esta tasa de formación de amoníaco es intermedia entre el hidrógeno y el nitrógeno. El punto, el caso B sería, bueno, voy a partir de meter amoníaco en mi sistema, no voy a poner ninguno de los reactivos, voy a meter solamente el producto de mi reacción. ¿Qué es de esperar? Que espontáneamente ese amoníaco empiece a descomponerse en sus reactivos, nitrógeno e hidrógeno, que inicialmente solamente tenga lo que haya puesto de amoníaco y no tenga nada de los reactivos. Entonces, espontáneamente, como son todos los equilibrios químicos, es esperable que ocurra lo siguiente. Si yo parto de una concentración inicial de amoníaco, que es producto, y no tengo nada de los reactivos, o sea que en el tiempo cero voy a tener 0 de los reactivos, se empiece a descomponer amoníaco, ¿sí?
y se empieza a formar nitrógeno con una tasa muy chiquita y mucho hidrógeno, porque ya vimos los coeficientes estequiométricos. Pero en ambos casos, tanto el caso A, partir de reactivos, como el caso B, partir solamente de producto, observo que en un determinado tiempo, un tiempo X, estas curvas comienzan a ser constantes. Esta y esta. Ese tiempo, ¿cómo lo llamábamos? Tiempo del... Equilibrio. Muy bien, tiempo en el que llegábamos al equilibrio. Entonces, los ejemplos anteriores todos demuestran que las reacciones son reversibles, es decir, que yo podría partir de reactivos y voy a obtener productos, podría partir de productos y voy a obtener reactivos. Que ese equilibrio se alcanza de manera espontánea. Bueno, vuelvo, la reacción es reversible, por lo tanto siempre pongo doble flecha hacia la derecha y hacia la izquierda. Vengamos acá. Veamos que está graficado con una doble flecha. Eso quiere decir que es reversible. Es espontánea, por eso decimos parto de reactivo y voy a obtener productos, o parto de producto y voy a obtener reactivos y voy a alcanzar en ambos casos el equilibrio. Y el equilibrio, como era en el equilibrio físico, es microscópicamente dinámico, porque yo no lo estoy viendo, pero sí voy a ver que se empiezan a generar reactivo, producto o producto y reactivo, y que en este caso la velocidad directa e inversa son iguales entre sí, es decir, llegué a un equilibrio. Como veíamos en el equilibrio físico-molecular, decíamos la velocidad de evaporación igual a la velocidad de condensación, y en ese punto obtengo una presión de vapor que era, ¿cómo era? Cambiaba, ¿cómo era? ¿Eran iguales? La presión de vapor cuando llego al equilibrio es una constante. Y acá pasa lo mismo, en vez de ser velocidad de evaporación y velocidad de condensación, lo podemos equiparar a lo que son las velocidades directas e inversas de la reacción. ¿Lo van viendo? Y en el momento del equilibrio, como antes era la velocidad de evaporación y velocidad de condensación son iguales entre sí, acá la velocidad directa en el equilibrio es igual a la velocidad inversa. Son iguales entre sí, son distintas de cero, y lo que voy a obtener en vez de una presión de vapor constante, le voy a llamar una constante de equilibrio, ¿sí? Que ya la vamos a ver. Miremos esta reacción. ¿Y esa constante, profe, es presión o qué es? No, no es presión, depende. Puede ser expresada en valores de presión, pero también puede ser expresada en valores de concentraciones molares, porque ya lo vamos a ver, cuando los reactivos y los productos están en estado gaseoso, yo lo puedo, o al menos alguno de ellos, yo lo puedo expresar en función de una presión de vapor del sistema, porque lo podría medir porque son gases y generan presión de vapor. Pero si yo tuviera un sistema donde tanto los reactivos como los productos, todos están, por ejemplo, en estado acuoso, esa constante se define en función de concentraciones molares. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? En el caso de los gases, o en el que al menos uno sea gaseoso, también lo puedo expresar en concentraciones molares, además de presiones. Denme un segundo y tengan paciencia que ya vamos a llegar hasta ahí. Entonces, ¿qué Profe, una hicieron los? consulta. Sí, ¿Están siempre los elementos de las reacciones en el mismo estado? O sea, en estado líquido, en estado gaseoso, o eso es indiferente. tenemos, que ya lo vamos a ver, tranquilos, reacciones que son homogéneas, donde tenés todos los integrantes de ese sistema en el mismo estado, o todos acuosos o todos gaseosos. Y tenés también equilibrios que se llaman heterogéneos, donde a lo mejor tenés algún reactivo gaseoso, algún producto en estado acuoso, etc. ¿Sí? Entonces, eso ya lo vamos a ver y ya vamos a ver cómo se define. Si me dan un ratito y tienen paciencia, vamos a llegar a ver eso. Escúchenme ahora y piensen conmigo. Resulta que los investigadores, los químicos, decían, bueno, sí, yo supongo que llegué al equilibrio porque ya estoy midiendo las concentraciones y no cambian. Entonces, ¿qué estoy viendo ahí? Bueno, parece ser que esas concentraciones que permanecen constantes a partir de un determinado tiempo fueran estáticas. Pero asimismo, ¿cómo puede ser que se siga generando
nitrógeno e hidrógeno si ya supuestamente llegué al equilibrio y no desaparecen. Entonces, dicen ellos, seguramente hay una velocidad directa de la reacción que iguala a una velocidad inversa. ¿Cómo puedo definir el equilibrio en función de una constante que me define esa reacción? Antes lo hacíamos con la presión de vapor, entonces poníamos un manómetro y decíamos, bueno, cuando llegue a 0,56 milímetros de mercurio, este sistema, esta temperatura, y no se modifique, esa es la presión de vapor del equilibrio. En los equilibrios químicos, no tengo siempre presiones, puedo tenerlas o no. Entonces digo, ¿cómo defino esa constante de equilibrio? Que puede ser una presión o una concentración molar y o una concentración molar. Entonces digo, si yo meto tetróxido de dinitrógeno, ese es el reactivo que tenemos ahí, nitrógeno 2, oxígeno 4, esa molécula se llama tetróxido de dinitrógeno. Se descompone en dos moléculas de dióxido de nitrógeno, ¿ven? Ese es el producto. Pero a su vez, como hay una doble flecha, también dos moléculas de dióxido de nitrógeno se vuelven a unir para formar tetróxido de dinitrógeno. Y así, ¿sí? Voy a tener una velocidad directa y una velocidad inversa que cuando se hagan iguales, digo yo, llegué a qué punto? El equilibrio. Al equilibrio, excelente. Entonces, quiere decir eso que en el sistema voy a tener una determinada concentración de dióxido de nitrógeno y una determinada concentración de tetróxido de dinitrógeno que van a ser concentraciones del equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hicieron los científicos? Vamos a la primera fila de este cuadro. Fíjense, partieron de una concentración inicial de 0 de dióxido de nitrógeno, es decir, no había producto, pusieron 0,67 molar del reactivo, ¿sí? Partieron de 0,67, cuando vean estos corchetitos en las fórmulas, eso implica concentración molar, ¿sí? Cuando digo concentración molar, estoy hablando de moles por litro, ¿sí? Entonces dicen, bueno, vamos a partir de poner 0,67 molar del reactivo de esta reacción y nada del producto. Llegan al equilibrio. ¿Por qué saben que llegan al equilibrio? Porque ya las concentraciones no se modifican, miden las concentraciones dentro del sistema y no se modifican, y las concentraciones que miden son estos dos valores. Quiere decir que de dióxido de nitrógeno miden en el equilibrio 0,0547 moles por litro. Y al final, cuando llegan al equilibrio, miden 0,643 tetróxido de nitrógeno. Quiere decir que se descompuso un poquito de este tetróxido, de 0,67 me quedé con 0,643, y de esto que no tenía nada, tengo un poquito, 0,0547 molar, ¿sí? De dióxido de nitrógeno. Eso es lo que midieron cuando se hizo constante la concentración. Entonces dice, bueno, esos dos valores que obtengo, estas dos columnas que tengo acá, que dice concentraciones en el equilibrio, ¿cómo las puedo relacionar para que me dé una constante? Si divido a una división de la concentración molar en el equilibrio del dióxido de nitrógeno sobre el tetróxido, o sea, producto sobre el reactivo, es decir, ¿qué hago? 0,0547 dividido 0,643 me da un valor de 0,0851. Bueno, a ver, hagamos otra cosa. Dicen, ahora hagamos lo mismo, a la misma temperatura, pero partamos de concentraciones iniciales diferentes. Meto en el sistema una concentración inicial de 0,05 molar de producto y meto de reactivo 0,446. O sea, arbitrariamente meten cosas. Esperan y miden las concentraciones en el equilibrio. En la segunda fila, cuando llegan al equilibrio, es decir, que las concentraciones ya no se mueven para la misma temperatura que en la fila 1, ¿no? Miden 0,0457 del producto y 0,448 del reactivo. Si dividimos producto sobre reactivo, me da 0,102. Es diferente al de arriba, ¿no? Arriba me daba 0,0851 y acá me da 0,102. No, dicen, bueno, vamos a probar otra cosa. Ahora vamos a poner otra concentración. Y ponen 0,03 molar de dióxido, 0,5 molar del tetróxido, esperan el equilibrio, miden,
obtienen estos dos valores en el equilibrio, porque ya se hacen constantes los valores, hacen esa división de producto sobre reactivo y le da un valor 0,0967 que es diferente al primero, al segundo, al tercero. Y así los repiten, ¿ven? 5 veces. En la última vez que repiten el experimento, ponen del reactivo 0, o sea que parten de 0,2 molar del producto. Miden en el equilibrio, obtienen estos dos valores y cuando hacen la relación de la concentración de producto sobre reactivo me da 0,227. En el caso de la fila 1, 2, 3, 4, 5, si yo simplemente divido producto sobre reactivo, no voy a obtener un valor constante. Y debiera ser un valor constante porque en todos los casos yo me aseguré que he llegado al equilibrio. ¿Por qué me aseguré que he llegado al equilibrio? Porque las concentraciones que mido en ese tiempo ya no se modifican. Entonces empiezan a hacer combinaciones matemáticas y descubren que la relación que me define el equilibrio, atención acá porque esto es importante, es la división o el cociente entre productos en concentración molar medida en el equilibrio sobre reactivo en concentración molar medida en el equilibrio, pero elevadas a sus coeficientes estequiométricos. Entonces, si hacen este cálculo de la primera fila acá, pondrían dióxido de nitrógeno 0,0547, háganlo si quieren, elevado al cuadrado, dividido 0,643. Eso me da un valor de esa relación de 4,65 por 10 a la menos 3. En la segunda fila, usando también los dos valores del equilibrio, que son 0,0457 y 0,448, hago eso, divido 0,0457 elevado al cuadrado sobre 0,448 y me da 4,66 por 10 a la menos 3. ¿Cómo es respecto a la fila 1 ese valor? Muy parecido, ¿verdad? Diríamos que casi igual, con el error experimental que podría llegar a tener. Veo que en el caso de la fila 1, 2, 3, 4 y 5, si yo divido las concentraciones molares medidas en el equilibrio elevadas a los coeficientes estequiométricos, obtengo valores constantes. ¿Entendieron? Sí, profe, ¿y eso qué nos indicaría? O sea, Eso nos indica que se define el valor de la constante del equilibrio para una reacción de manera general como constante del equilibrio de una reacción. Es lo que está en verde. Se representa como una K, ¿sí? Eso es constante de equilibrio. C dice Kc porque es una K de concentraciones molares, ¿sí? Y queda definida y representada como, para cualquier reacción, la concentración molar de los productos elevado a los coeficientes estequiométricos, dividido la concentración molar de los reactivos medidos en el equilibrio, elevados a los coeficientes estequiométricos. Volvemos para atrás y vemos, en el caso de esta reacción, después de hacer el experimento, vemos que la constante de equilibrio de esa reacción queda definida como la concentración molar del dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado, valores que tienen que ser los que obtuve en el equilibrio, es decir, cuando las concentraciones ya no se modificaban, dividido la concentración molar del tetróxido de dinitrógeno elevado a la 1, es decir, porque acá tenemos un coeficiente estequiométrico de 1 medido en el equilibrio. ¿Se entendió? Si Profe, ven, sí. ¿de dónde sale ese 0,0547? O sea, ¿cómo lo midieron? Esto es esto. Es venir acá, acá y acá, es decir, cuando esto se hace constante, y medir la concentración molar. Cuando esto se hace constante, medir la concentración molar cuando esto se hace constante, y medir la concentración molar cuando esto se hace constante. Eso medido en el equilibrio
son estos valores que obtienen en esta fila, en esta columna, perdón, y en esta columna. Es decir, que si yo pusiera este 0 y este 0,67 acá, no me daría un valor de constante de equilibrio. Tengo que esperar llegar al equilibrio, medir en ese momento la concentración de reactivos y productos, y con esos valores medidos en el equilibrio, recién ponerlos en esta expresión matemática y además elevarlo a los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Entonces, resumiendo, de manera general, podemos decir para cualquier reacción que la constante del equilibrio definida en función de las concentraciones molares, denominada genéricamente Kc, que es una K de equilibrio de concentraciones, queda definida como la división, ¿sí?, o la relación entre arriba va productos, abajo va reactivos. Arriba no solamente tengo que poner los productos, sino que los tengo que elevar a los coeficientes estequiométricos, no me tengo que olvidar de eso. A los reactivos que están abajo también, esas concentraciones molares medidas en el equilibrio, elevarlas a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Y como ven acá, además, si tengo más de un producto y más de un reactivo, van multiplicados. ¿Está claro? ¿Por qué repito esto? Multiplicados. Porque cuando uno mira acá, tiende a querer meter este más acá. Y ahí mete la pata. Entonces, acá es un por. Las constantes de equilibrio quedan definidas como los productos de los productos multiplicados, medidos en el momento del equilibrio y elevados a su coeficiente estequiométrico sobre el producto de los reactivos en concentraciones molares medidas en el equilibrio y elevadas a los coeficientes estequiométricos. De esa manera, puedo asegurarme que estoy cumpliendo con la ley de acción de masas. ¿Está bien? Entonces, en forma general, constante, producto sobre reactivo. Productos medidos en qué momento? En el equilibrio. Reactivos en qué momento los mido? En el equilibrio. ¿En qué concentración? Molar, perfecto. Si tengo más de un producto, más de un reactivo, van multiplicados y todos van elevados a sus coeficientes estequiométricos. Si el coeficiente estequiométrico es 1, bueno, no cambia. Pero si es 2, 3 o lo que fuera, sí me va a cambiar la relación. Y es lo único que me asegura que se cumpla que para cualquier concentración inicial de la que yo parta de reactivos o de productos, llegado al equilibrio, voy a obtener una constante que en el caso del tetróxido de dinitrógeno y el dióxido de nitrógeno, medido creo que es a 400 y pico de grados, ese valor de constante es 4,65 por 10 a la menos 3. Y no es otro, no es ningún otro que ese que está definido para esa temperatura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Se entendió? Entonces la K se queda definida así, mírenlo, en forma genérica como P, producto, sobre R, reactivo, si hubiera más de uno habría que multiplicarlos, elevados al coeficiente estequiométrico. Si la KC es muy grande, me está diciendo que va a haber mucho producto y poco reactivo en el equilibrio. Si la KC es muy chiquita, el valor numérico es muy chiquito, quiere decir que va a haber mucho reactivo y poco producto, ¿sí? ¿Cómo es esta KC que vieron ahí? 4,65 por 10 a la menos 3. ¿Es grande o es chiquita? Chica. Es chica. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que hay mucho, ¿qué? Reactivo. Mucho reactivo y poco producto. Es decir, que es una reacción débil, porque sí se genera producto, pero es muy poquito en relación al reactivo que yo puse, ¿sí? Si me da un valor muy alto que tiende a infinito, son las reacciones que están muy desplazadas hacia producto. Hay mucho producto y poco reactivo, ¿sí? Entonces, la constante me está hablando en cierta forma a esa temperatura de si es una reacción muy fuerte o muy débil. Si es muy fuerte, voy a obtener valores de constante muy altos. Si es una reacción muy débil, es decir, que tímidamente va generando algo de producto, me está hablando que es una reacción muy débil, ¿sí?
Y acá viene la pregunta que ustedes me decían recién, pero, profe, vos siempre tenés todos en estado gaseoso, todo en estado acuoso, puedo tener sólidos, puedo tener líquidos, puedo tener mezcla, bueno, puedo tener de todo en realidad. Hablamos de equilibrios homogéneos cuando en las reacciones todas las especies reactivas se encuentran en la misma fase, o sea, tanto los reactivos como los productos están en la misma fase gaseosa, fase acuosa, en lo que fuera, pero todos igual. En este caso del tetróxido de dinitrógeno con el dióxido de nitrógeno, ¿es un equilibrio de qué tipo? Si están los dos gaseosos. ¿Cómo es? Homogéneo. 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 Fíjense, en este caso el tetróxido de dinitrógeno es un gas incoloro, el dióxido de nitrógeno es un gas marrón, que si yo defino ese sistema a 25 grados y una atmósfera, el valor de la constante va a ser 1, ya sea que parta de tetróxido, que parta de dióxido o que parta de mezclar los dos, ¿sí? Y ahí es lo que vamos teniendo ahí. Ahí tienen dos botellas, una botella que tiene dióxido, bien marrón, y otra que tiene tetróxido, que dice que es incoloro, pero en ambos casos yo haya partido de dióxido, de tetróxido, fíjense que los dos tienen colores, más marrón o menos marrón. ¿Por qué? Porque si yo parto de tetróxido, que es incoloro, y espero una determinada cantidad de tiempo, algo de dióxido se me va a generar. Y si yo parto de dióxido y espero una determinada cantidad de tiempo, también voy a tener, ahí aunque no lo vea, gas incoloro, que es el tetróxido de dinitrógeno. ¿Por qué? Porque es un equilibrio, es reversible y continuamente voy a tener una velocidad directa y una velocidad inversa de reacción, que cuando llegue al equilibrio, esas velocidades, ¿cómo van a ser? ¿Cómo van a ser? Iguales. Iguales. Volvamos para atrás. Cuando yo veo gases, yo puedo expresar ese equilibrio en función de presiones parciales del tetróxido, medir la presión parcial del tetróxido de dinitrógeno y medir la presión parcial del dióxido de nitrógeno, y en función de eso calcular un valor de constante. Pero también lo podría definir, porque sí se puede, medir los moles por litro del tetróxido y los moles por litro del dióxido, por más que estén en estado gaseoso. Entonces existen en forma genérica dos tipos de definición de constante de equilibrio. La que vimos recién, que se llamaba Kc, que era definir la constante de equilibrio en función de los moles por litro de los reactivos y los productos, en este caso moles por litro de producto elevado al cuadrado sobre reactivo, me da 4,6 por 10 a la menos 3, ya lo habíamos visto antes, que ese era el valor de la constante, pero también lo podría definir en función de las presiones, ¿sí? Porque al menos uno, o los dos, o todos, están en estado gaseoso. Entonces puedo decir que hay una equiparación entre el valor de Kp y el Kc, no es el mismo valor numérico siempre, a veces sí, y la Kp, que es la constante de equilibrio definida en función, en vez de las concentraciones molares de la presión, se sabe que Kp va a ser igual, su valor numérico, al valor de Kc, es decir, al valor medido en moles por litros, por R, que es la constante universal de los gases, por T, que es la temperatura a la cual está definido el sistema en función de grados Kelvin, elevado a la delta N, que es la diferencia entre moles gaseosos de producto menos moles gaseosos del reactivo. Si esperan un segundo, ya lo vamos a analizar, ¿sí? De eso que está ahí, es de donde se desprende que Kp es igual a Kc por R por T elevado al número de moles gaseosos. Vayan conmigo. Esto es más lindo hacerlo en el pizarrón, pero hoy no vamos a poder. Entonces, síganme acá. Empecemos. No se mareen, solo miren lo que les voy diciendo. Kp, si yo definiera el valor de la constante en función de las presiones parciales, si B es el producto y A es el reactivo, la reacción que estamos viendo abajo, y fíjense que B tiene un coeficiente B minúscula y A, que es el reactivo, tiene un coeficiente A minúscula, ¿sí? Vamos sobre esa reacción genérica. Vamos a plantear el valor de la constante de equilibrio en función de la presión parcial, diciendo, dijimos que para definir una constante hacíamos producto sobre reactivo, ¿sí? Pero siempre lo teníamos que elevar al coeficiente estequiométrico, ¿se acuerdan?
Entonces decimos presión parcial del producto B elevado al coeficiente estequiométrico, que es B chiquita, sobre la presión parcial del reactivo, que en este caso el reactivo es A. Entonces, presión parcial de A y esa presión parcial elevado al coeficiente estequiométrico de A, que es A chiquito. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ustedes saben, porque lo vieron en el ingreso, la ecuación general de los gases, que era P por B, ¿se acuerdan? Igual a N por R por T. ¿Se acuerdan de eso? P por B, decíamos, es igual a N por R por T. Si O sea, yo, la presión de B es igual a P por B es igual a N por R por T. Si yo a B, en vez de dejarla acá, multiplicando a P, la paso para acá abajo, P de B igual a N de B por R por T, y a esta B que estaba multiplicando la presión de B, la paso acá abajo, me queda que moles de B, o sea, N de B sobre B, moles sobre volumen, ¿qué es eso? Moles sobre litros. ¿Qué es esto? ¿No es la definición de molaridad? ¿Sí o no? N, moles Sí, sobre sí. volumen. Moles de B sobre litros de B. Si yo pongo los moles por litro, esto es molaridad, ¿sí? La definición de concentración molar. Y dejo por R por T. ¿Me van siguiendo? O sea que usé la ecuación de estado de los gases que dice P por B igual a N por R por T. Pasé esta B que estaba acá multiplicando, acá abajo dividiendo, y acá, si tengo N de B sobre B, es molaridad por R por T. Y en el caso de A, hago lo mismo. Presión de A por volumen de A. Paso por abajo, la B acá abajo, dividiendo, me queda moles de A sobre volumen, molaridad por R por T. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, guarden esto, estas dos ecuaciones que me quedaron acá. Ahora vengamos acá. Si yo había dicho que la constante expresada en función de concentraciones, que la llamamos Kc, era igual a la concentración de producto elevado al coeficiente estequiométrico, y estos productos medidos en concentración molar y medidos en el equilibrio, por eso estaba entre corchetes, sobre la concentración molar de A, medida en el equilibrio, elevado a la A. Si yo en vez de poner esto, que es concentración molar, ¿sí? Pongo a qué es igual la concentración molar, ¿a qué es igual la concentración molar? Digo, bueno, Kp, decía yo, que era igual a la presión parcial de B elevada a la B, sobre la presión parcial de A elevada a la A. En vez de poner acá presión parcial, o sea, esto, pongo a lo que es igual esto, ¿no es cierto? En vez de poner presión parcial de B elevada a la B sobre presión parcial de A elevada a la A, pongo esto. Pongo N por B por R por T elevada sobre B. Y en vez de poner presión parcial de A, pongo esto. ¿Sí? Molaridad por R por T. Entonces me queda que la Kp, que es la presión parcial del producto elevado a la B sobre la presión parcial de A elevado a la A, en vez de poner eso pongo a lo que es igual eso, que es esto y esto. Entonces digo acá, bueno, en vez de poner todo esto, y esto se repite arriba y abajo, pongo solamente lo que es diferente y saco lo que es común, que es RT, lo saco afuera del término. Entonces me queda concentración molar de B sobre concentración molar de A, elevados a la B y elevados a la A, y R por T, que es igual en el numerador y en el denominador, lo multiplico a ambos por R por T, y acá no me puedo llevar esto solo, sino que me tengo que llevar B y A. Entonces, como es una división, me queda el coeficiente, el exponente, perdón, B, menos el A, porque estaban dividiendo, y entonces me queda que Kp es igual a la concentración molar de B sobre la concentración molar de A, ambos elevados a su coeficiente estequiométrico, por R por T elevado a B menos A. ¿Qué es B menos A? Es el coeficiente estequiométrico de los productos menos el coeficiente estequiométrico de los reactivos,
que están en estado gaseoso. Entonces, de esa deducción matemática que no se la tienen que aprender, surge que, pero bueno, la pueden ver ahí para entender de dónde viene, que la constante P, es decir, la constante del equilibrio de una reacción en función de sus presiones parciales, es igual a la constante C, que es la constante de equilibrio medida en función de las concentraciones molares, por R por T, elevado al delta. Delta siempre es una diferencia de los moles gaseosos de producto sobre los moles gaseosos de reactivo. ¿Sí? Siempre que usen R y T, R es 0,0821 litros atmósfera sobre temperatura en grados Kelvin por mol, y la temperatura que se usa acá se utiliza en grados Kelvin, es decir, grados centígrados más 273. Problema o desafío para un parcial o para cualquier pregunta: dado el valor de Kp, calcule el valor de Kc, o dado el valor de Kc para una determinada reacción, calcule el valor de Kp. ¿Cuándo es válido esto? Cuando tenemos sistemas donde al menos uno de los integrantes esté en estado gaseoso, porque si no tienen ninguno en estado gaseoso, nunca van a poder definir Kp. ¿Se entiende? O sea que Kp solamente se define como constante en equilibrios donde al menos uno de los integrantes, ya sea un reactivo o al menos un producto, esté en estado gaseoso. Si no, solamente pueden definir para esas reacciones Kc en función de las concentraciones molares. ¿Se entendió? Cuando tengan al menos uno en estado gaseoso, puede pedírseles que en esa reacción, a partir de un valor de Kc, calculen un valor de Kp, o a partir de un valor de Kp, calculen un valor de Kc. ¿Cómo lo hacen? Sabiendo, y esto escríbanlo, así ya les queda en un cuadrito bien grande, que el valor de constante P, es decir, el valor de constante definido en función de las presiones, va a ser igual a la Kc, es decir, el valor de constante definido en función de las concentraciones molares, por R, 0,0821, por T en grados Kelvin, si se los dan en grados centígrados, le suman 273, elevado a la diferencia entre los coeficientes estequiométricos de productos menos los coeficientes estequiométricos de los reactivos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió más o menos? Yo sé que no es fácil. Profe, Sofía, Diga. yo quería consultar, si a nosotros nos piden calcular a partir de la Kp, la Kc, ¿podríamos poner los valores en la ecuación y despejar Kc nomás? Claro, claro. Y si te dan Kp y tenés que despejar Kc, te va a quedar que Kp sobre R por T elevada a la delta de moles gaseosos es igual a Kc. O sea que esto que está acá, R por T elevada a la delta de moles gaseosos, la pasas dividiendo la Kp y vas a obtener Kc. ¿Sí? De esta ecuación, depende que le pida, despejarán lo que necesiten. ¿Está bien? Claro, no, o sea, no sería necesario sí o sí tener que hacer todo el otro desarrollo. Si nos Este decís. desarrollo que yo les hice acá es para que entiendan por qué surge, porque si yo les digo, chicos, escriben esto, Kp es igual a Kc por R por T elevada a la delta de moles gaseosos. Me decían, sí, claro, ¿de dónde sale? Bueno, sale de la ecuación de estado de los gases, donde reemplazamos, en vez de poner presión de parciales, ponemos moles gaseosos por R por T, hacemos estos artilugios matemáticos, despejamos de ahí, y de ahí sale que el valor numérico de una Kp es igual al valor numérico de la Kc para esa reacción, multiplicado por R por T elevado a la delta de moles gaseosos. Juguemos un ratito. Si el delta de moles gaseosos, es decir, que en los productos y en los reactivos tenemos la misma cantidad de moles gaseosos, por ejemplo, 2 moles gaseosos en los productos y 2 moles de gaseoso en los reactivos, ¿cómo me queda B menos A? 0. 0. Si B menos A me queda 0, cualquier número elevado a la 0, ¿cómo es? 1. 1. 1. Entonces, en los casos, atiendan acá, miren esto, en los casos en el que el delta de moles gaseosos es igual a 0, Kp, ¿cómo es igual respecto a Kc? Son iguales. Entonces. Son iguales, me salió a mí, ¿cómo son iguales? Les dije. Entonces, cuando el delta de moles gaseosos es igual a 0, Kp es igual a Kc. Cuando el delta de moles gaseosos es distinto de 0, sea positivo o sea negativo el valor numérico, ahí
Kp va a ser distinto de Kc y hay que calcularlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí o no? Una consulta, la N, ¿qué significaba la N en esa expresión Moles, matemática? moles. Esto es moles. N Moles de y B B. sobre volumen. Ah, Moles claro, sobre y B. volumen es molaridad. Ta. ¿Estamos? ¿Se entendió? Si yo les digo que la temperatura es en grados centígrados, para poder usar esta ecuación le tienen que sumar 273. Y el R, para que lo puedan usar, fíjense que este número 0,0821 es válido siempre que tengan el volumen en litros, la presión en atmósferas, la temperatura en grados Kelvin y la concentración y la cantidad en moles. Si no, no pueden usar el 0,0821. Por eso tienen que pasar la temperatura a grados Kelvin cuando usen acá. Profe, lo de la constante lo tenemos que tener nosotros sabido o nos lo... ¿Qué cosa nos de lo la dan? constante? La constante de R. Sí, eso ya lo saben, si lo saben del ingreso 0,0821. ¿O no lo saben? Pero siempre se va a usar esa dependiendo de si está en atmósfera. Y si no está en atmósfera, tenés que hacer la conversión de, por ejemplo, si está en milímetros de mercurio, Si la presión lo de pasé. claro, si la tenés en milímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio es una atmósfera, la tenés que pasar a atmósferas, ¿sí? Si te dan la presión en milímetros de mercurio, la tenés que pasar a atmósferas. ¿Está bien? Vamos ahora a lo que son equilibrios heterogéneos. Por ejemplo, tenemos una reacción donde tenemos carbonato de calcio sólido, se le da calor, es decir, es una reacción que necesita absorber calor para que ocurra, y genera óxido de calcio, también sólido, y dióxido de carbono gaseoso. ¿Sí? Ahí tenemos algo en estado acuoso. No, No. ¿Tenemos algo en estado gaseoso? Sí. sí, ¿Quién? el dióxido de Bueno, carbono. entonces esto es un equilibrio donde tenemos, es heterogéneo porque tenemos reactivos y productos en estado sólido y en estado gaseoso, una mezcla de fases. ¿Qué pasa con los valores de las constantes? Y acá viene otro tema. Yo acá podría plantear Kc, siempre puedo plantear Kc, pero ¿cómo va a quedar definida Kc? Como la concentración molar de productos elevados a los coeficientes estequiométricos. ¿Está balanceada esa reacción? No, no está balanceado. Calcio 1, Sí, calcio 1, carbono 1, oxígeno sí, está. 3. Sí está. Oxígeno 2 más 1, 3. Está balanceada. Primer punto que se tienen que avispar, que si no está balanceada la tengo que balancear. Ahora, yo siempre puedo plantear Kc, por más que tenga en estado gaseoso, y solamente puedo plantear Kp cuando al menos uno esté en estado gaseoso. Si no tuviera ninguno en estado gaseoso, no puedo plantear Kp. Acá puedo plantear las dos. Entonces, Kc va a quedar definida como la concentración molar de productos sobre reactivos. Hay un problema acá, que cuando alguno de los reactivos y de los productos está, atiendan acá y pongan un cartel así grande, en estado sólido o líquido puro, no entran, no entran en la expresión matemática de las constantes de equilibrio. Es decir, que cuando yo vea acá que alguno de los productos dice S, o de los reactivos dice S, o acá entre paréntesis diga L de líquido puro, por ejemplo, agua en estado líquido puro, o acá dijera líquido puro, esos no se meten dentro de la expresión matemática de la constante. ¿Por qué? Porque son constantes en sí mismos en sus concentraciones y no varían. Entonces, como no va a variar, no se ponen en la expresión matemática. Entonces, ¿cuál es el único que me queda acá que podría poner? Los que estén en estado gaseoso, que es el dióxido de carbono, y en estado acuoso, que no tengo nada. Entonces me queda, fíjense cómo queda definida la Kc, como la concentración molar de dióxido de carbono sobre reactivo. ¿Tengo algún reactivo que pueda poner acá que esté en estado gaseoso o acuoso? No. Entonces acá va un 1 que no se pone. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo puede definirse Kp? Con el único que está en estado gaseoso, que es la presión parcial del dióxido de carbono, que acá lo tendría que elevar al coeficiente estequiométrico, que es 1,
entonces no lo pongo. Entonces, esto es producto y reactivo. ¿Tengo alguno en estado gaseoso? No, entonces no se pone sobre 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Entonces, otro punto a tener en cuenta para las expresiones matemáticas de la constante de equilibrio, ya sabíamos que era producto sobre reactivo. ¿En qué momento los mido? Y, profe, en el momento del equilibrio, porque si no me va a dar cualquier cosa, nunca me va a dar una constante. Bien, en el momento de equilibrio. ¿Elevados a qué? A los coeficientes estequiométricos. Si no pongo los coeficientes estequiométricos, tampoco nunca me va a dar un valor constante. ¿Y qué más tengo que tener en cuenta? Que solamente en lo que yo escriba en las expresiones matemáticas de las constantes entran los que estén en estado acuoso o gaseoso para las KC y solamente los que estén en estado gaseoso para la KP. Si tengo sólidos y líquidos puros, esos componentes de la reacción no se escriben en la expresión matemática de la constante. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí o no? Profe, una consulta. Sí. Eso que dijo recién de que entran solamente los gaseosos, los sólidos y los líquidos afuera, ¿es solo en equilibrios heterogéneos o los homogéneos también? No, en todos los casos. Ah, ok, Lo perfecto. que pasa es que acá en los heterogéneos vas a tener sólidos mezclados con líquidos mezclados con gaseosos, entonces acá es más fácil explicarles. O sea que KC siempre lo voy a poder plantear mientras tenga algo en estado acuoso o gaseoso. Y KP solamente cuando tenga algo en estado gaseoso. Y los sólidos como el carbonato de calcio o el óxido de calcio no se ponen acá. ¿Ven que no está ninguno escrito acá en la expresión matemática? Tampoco si hubiera agua en estado líquido, por ejemplo, cualquier cosa que diga L entre paréntesis. ¿Sí? No se escribe. Vamos a ver Profe, acá. ¿cómo Avancemos hacemos? un cachín. ¿Alguien me está preguntando algo? Sí, ¿cómo hacemos para plantear entonces la ecuación KC? Concentración molar del dióxido de carbono. Directamente ponemos eso. ¿Sí? Sobre 1 sería, porque no tenés nada en los reactivos. Claro. Entonces, básicamente esa reacción, si vos pudieras medir en el equilibrio la concentración molar del dióxido de carbono, ese sería directamente el mismo valor de la KC. O sea, sería igual la concentración molar del dióxido de carbono que la KC. Y sería igual la presión parcial del dióxido de carbono medido en el equilibrio que el valor de KP. Es muy sencilla esa reacción, ¿se entiende? Porque lo otro no genera ni presión ni concentración los sólidos. Están sólidos, digamos, o están líquidos. Profe, acá un compañero pregunta qué pasaría si tuviéramos una reacción de 2 sólidos, 2 líquidos. No se plantea ninguna, no se puede No, no plantear vas a ni tener KC. ningún, no van a estar representadas con un valor ni de KC ni de KP. ¿Sí? Vamos a la representación de K y vamos a ver la ecuación del equilibrio. En el caso, vamos a ver la primera. Tetróxido de dinitrógeno gaseoso que da 2 moléculas de dióxido de nitrógeno, ¿sí? Este tetróxido se rompe ahí, se descompone dando 2 moléculas de dióxido de nitrógeno que se forman ahí. ¿Cómo expresamos la KC? La KC la expresamos como la concentración molar del dióxido de nitrógeno medido en el equilibrio elevado al cuadrado sobre la concentración molar del tetróxido de dinitrógeno elevado a la 1, o sea, que es lo mismo, no se pone nada. Ese valor medido a la temperatura que habíamos hecho el experimento, ¿se acuerdan que nos daba 4,63 por 10 a la menos 3? ¿Qué pasa si yo, en vez de poner así, doy vuelta a la reacción? Entonces, el que era producto lo paso como reactivo, ¿sí? Y digo, si pongo en mi sistema 2 moléculas de dióxido de nitrógeno, me van a generar una molécula de tetróxido de dinitrógeno. Entonces, en ese caso, vamos a expresar la KC', llamamos ahí. Siempre vamos a poner producto, en este caso el tetróxido de dinitrógeno, sobre reactivo, dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado. Es lo mismo que decir 1 sobre la KC, porque invertí la reacción, ¿sí? Entonces, si hago 1 dividido 4,63 por 10 a la menos 3, me da el valor de 2,63, ¿sí? Es la K inversa,
¿sí? Es dar vuelta a la reacción. Si doy vuelta a la reacción, entonces el que siempre está a la derecha es producto y lo que está a la izquierda, por convención, es reactivo. Entonces hago lo mismo, calculo, y el valor de constante de esta reacción, que es la inversa de la de arriba, si yo no tengo el valor y me dan el valor de la KC, simplemente haciendo 1 sobre el valor de la KC voy a tener el valor de la reacción inversa, o sea, dada vuelta. No entendí, ¿Por profe, qué ¿cómo uno, es? profe? Porque estás dando vuelta a la reacción, entonces en vez de hacer tetróxido de nitrógeno elevado al cuadrado sobre, perdón, dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado sobre tetróxido de dinitrógeno, que es 4,63 por 10 a la menos 3, si vos la das vuelta a la reacción y los reactivos, que antes eran reactivos, pasan a ser productos, y los que antes eran productos pasan a ser reactivos, el valor de la constante que no te lo dan, vos lo podés calcular como la inversa de esa constante, 1 sobre la KC, ¿sí? Estás dando vuelta a la reacción. Entonces, si te dan el valor de KC y te dicen cuál es el valor, si doy vuelta a la reacción, haciendo 1 sobre el valor de KC, tenés el valor de esta reacción, que es la invertida de la de arriba. ¿Se entiende? Eso es Ah, como o sea que no decir, haría falta calcular la concentración del tetróxido de nitrógeno sobre el dióxido de nitrógeno elevado al 2, sino que directamente hacemos 1 sobre la clase Y te anterior. da el valor numérico de la K inversa. ¿Sí? Claro. Es o muy sea que la fácil. clase ¿Por qué? más. Porque yo te puedo decir, si el valor de KC es 4,63 por 10 a la menos 3 de la reacción esta, tetróxido que me da dióxido, ¿cuál es el valor de la constante si yo doy vuelta a la reacción y al dióxido lo pongo como reactivo? Y bueno, haces 1 sobre 4,63 por 10 a la menos 3 y te da el valor directamente. Profe, ¿Sí? y ahí se cumple lo mismo que habíamos dicho antes, de que KC es mayor a 10, ¿era porque había más reactivo o había más producto? ¿Se cumple lo Mirá, mismo? esto, como este valor es chiquito, esto se puede leer de la y ahí va, a eso íbamos con esto. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para que estábamos calculando el valor de la K inversa. Cuando yo miro este valor de KC, 4,63 por 10 a la menos 3, ustedes me decían, es chiquito, profe. Sí, sí, es un valor muy chiquito, es 0,00463. Que me está diciendo que es una reacción que está poco desplazada hacia producto, es decir, que queda mucho como reactivo y se genera poquito de esto, ¿sí? Porque su valor es muy chiquito. Entonces, valores de constante muy pequeñas me dice que son reacciones débiles. Que son reacciones débiles me están diciendo que yo pongo eso ahí y muy poquito pasa producto. Cuando yo doy vuelta a la reacción, fíjense cómo es este valor. Es grande, ¿verdad? 263 es mucho más grande que 4,63 por 10 a la menos 3. ¿Qué me está diciendo? Que si yo pongo dióxido, mucho va a pasar a tetróxido. ¿Sí? Es decir, que es una reacción que está más desplazada a tetróxido que a dióxido. Es una reacción fuerte si yo la planteo al revés. Y eso es lógico. ¿Por qué? Porque si yo la miro de acá para allá, es débil, pero si la miro de producto hacia reactivo, es decir, doy vuelta a la reacción, es fuerte, lo cual es lógico. ¿Se entendió? ¿Sí? Todas reacciones que miradas de reactivo a producto sean débiles, miradas de productos a reactivos son fuertes. Y si fuera al revés, si de reactivo a producto es fuerte, de productos reactivos son débiles. Entonces, resumiendo, si yo tengo reactivos y productos en fase acuosa, las concentraciones se miden en mol por litro. Y si lo tengo en fase gaseosa, las tengo que expresar en atmósferas, ¿sí? La Kp se relaciona con la Kc por una ecuación simple. ¿Cómo era esa ecuación? Kp, decíamos que es igual a Kc por R por T elevada al delta de moles gaseosos. Otro punto importante es que sólidos puros y líquidos puros no intervienen en las expresiones matemáticas de la Kc y la Kp, o sea, no se ponen, no se escriben, no se pone nada. Y los valores de K siempre están definidos, ya sea Kc o Kp, siempre tengo que decir, este es el Kc, el Kp para esta reacción, y lo tengo que mantener para una temperatura constante. ¿Por qué? Porque si yo cambio la temperatura, en función si la reacción es endotérmica o exotérmica, va a variar el valor de la constante.
¿Se entendió eso? Esto es lo más importante que se tienen que acordar. Y también, obviamente, que las constantes quedan definidas como una igualdad de productos sobre reactivos y que los que tienen que elevar a los coeficientes estequiométricos. Si es Kc, en molaridad, y si es Kp, en presiones parciales medidas en atmósferas. A estos también se puede aplicar el principio de Le Chatelier, es decir, yo puedo partir de lo que habíamos visto anteriormente, yoduro de hidrógeno, nada de producto, y partir de reactivos, yodo e hidrógeno, perdón, toqué, y esperar una determinada cantidad de tiempo. Cuando llego acá, ¿qué pasa acá? La velocidad directa y la velocidad inversa de la reacción se hacen iguales entre sí, se hace constante el yoduro de hidrógeno, se hace constante el yodo, se hace constante el hidrógeno. En cualquier punto de estos que está acá, mido la concentración molar de ellos, no importa si es acá, acá, acá o más allá, son valores del equilibrio, son los que puedo poner dentro de la expresión matemática de la constante, y ahí digo, bueno, llegué al equilibrio, ya tengo un valor de constante, que es 4,63 por 10 a la menos 3, listo, lo calculé, y de repente digo, bueno, voy a aplicar el principio de Le Chatelier, es decir, le voy a generar una modificación al sistema. ¿Qué podría hacer? Bueno, agregar más concentración de yoduro de hidrógeno, agregar más concentración de yodo, en ese momento agregar más concentración de hidrógeno, cambiar las presiones, si fuera un sistema que debiera ser cerrado y fuera como un émbolo, lo que fuera la tapa, podría subir o bajar el émbolo, es decir, aumentar la presión bajando el émbolo, lo cual, como todos están en estado gaseoso, le generaría una modificación a ese sistema, subir la presión levantando el émbolo, bajar la presión o subir la presión, cambiar el volumen, que en definitiva es cambiar la presión, porque reducir el volumen es aumentar la presión, aumentar el volumen es reducir la presión. O bien hacer una modificación que para los sistemas es drástica, modificando la temperatura, o sea, cambio de 25 grados, que es a donde estaba midiendo, y de repente le pongo un mechero abajo y bueno, ahora lo voy a medir a 100 grados centígrados, por ejemplo. Ese principio de Le Chatelier si dice que en los sistemas, lo habíamos visto en el equilibrio físico-molecular, por ejemplo, aumentando o bajando la presión, si va a haber más condensación, más evaporación o menos en un sistema cerrado, acá en los equilibrios químicos pasa lo mismo. Si se aplica una tensión externa a un sistema en equilibrio, ¿qué va a hacer el sistema? Actuar de manera inversa a lo que yo le estoy haciendo, de tal manera de volver a alcanzar una nueva posición del equilibrio. Esa nueva posición del equilibrio va a estar definida por nuevos valores de concentración, por nuevos valores de presión si fueran gases, pero, ¿sí? Pero, si yo no cambio la temperatura, podría asumir que el valor de la constante va a ser igual que el que había medido anteriormente. Podría también aumentar la cantidad de yodo o de hidrógeno, con lo cual el sistema tendería a bajarlos. ¿Cómo hace para bajarlos? Pasándolo a yoduro de hidrógeno. Podría, por ejemplo, aumentar la cantidad de yoduro de hidrógeno, externamente meto más yoduro de hidrógeno. ¿Qué hace el sistema? Trata de bajarlo. ¿Cómo lo hace? Lo pasa a yodo más hidrógeno. Siempre y cuando yo generara cambios de presiones, de volúmenes, de concentraciones en este sistema, pero no modificara la temperatura, voy a volver de un determinado tiempo a obtener el valor de constante de equilibrio que tenía inicialmente. Pero ese nuevo valor de constante de equilibrio va a estar definido por nuevas concentraciones, es decir, no van a ser iguales que antes. Supónganse, yo puedo obtener un valor de Kp haciendo 100 sobre 10. ¿Cuánto me da? 100 sobre 10 me da, si yo hago 100 de producto sobre 10 de reactivo, ¿cuánto me da? 10, ¿no? Si yo divido 100 sobre 10 me da 10. Pero si yo hago 10 de producto sobre 1 de reactivo, ¿cómo me da? 10 sobre 1, 10. Y si yo hago 1000 sobre 100, ¿cuánto me da? 10. 10. Es decir, que si yo no cambio la temperatura, y se lo estoy repitiendo varias veces a esto, si yo no cambio la temperatura, puedo obtener infinitas, escuchen bien lo que les voy a decir, posiciones del equilibrio, tradúzcase como presiones o concentraciones molares, para obtener el mismo valor de constante, ¿sí?
Es decir, que los cambios en la concentración de los reactivos o de los productos van a generar una nueva posición del equilibrio, en vez de ser 100 sobre 10, será 1000 sobre 100 o será 10 sobre 1, que me vuelven a dar el mismo valor de constante para esa temperatura. En el caso del yoduro de hidrógeno, el valor de la constante Kc a 425 grados es 54,2. Es una reacción endotérmica, es decir, que necesita absorber calor. El calor es como si fuera un reactivo para producirse. Entonces, absorbe calor y genera yoduro de hidrógeno. ¿Sí? Si yo no cambio la temperatura y solamente estoy agregando, en este caso del ejemplo, yoduro de hidrógeno de manera externa, lo que va a tender a hacer la reacción es desplazar su posición del equilibrio hacia reactivo, es decir, descomponer yoduro de hidrógeno para obtener yodo de hidrógeno, y vamos a obtener una nueva concentración de yoduro de hidrógeno y una nueva concentración de yodo de hidrógeno, que cuando yo vuelva a llegar al equilibrio, el valor de Kc, siempre y cuando yo no modifique la temperatura, va a ser siempre 54,2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, profe, para una misma temperatura, si yo hago variaciones de la presión, no ¿De la voy a tener concentración variaciones o de la en el Kc, presión? Sí, para una misma temperatura. sí, es igual. Ahí va. Ni siquiera si tuviera gases. No, si tengo gases o si tengo en estado acuoso, bueno, a ver, en estado acuoso y en estado gaseoso, yo podría modificar las concentraciones y se va a cambiar la posición del equilibrio, desplazándose. Si agrego producto, se desplaza si es reactivo. Pero si agrego reactivo, si yo, por ejemplo, agregara hidrógeno externamente una vez que llegue al equilibrio, ¿hacia dónde se va a desplazar? ¿Cómo va a hacer para bajar la cantidad de hidrógeno que yo le puse externamente y llegar de nuevo al equilibrio? Lo va a hacer reaccionar con yodo y lo va a pasar a yoduro de hidrógeno, ¿se entiende? Entonces, si agrego reactivo, la posición del equilibrio se desplaza hacia producto. Si agrego producto, por principio de la Chatelier, la posición del equilibrio se desplaza hacia reactivo. De todas maneras, cuando yo espere el tiempo necesario, la nueva posición del equilibrio que tenga va a tener distintos valores de concentraciones, pero en la relación, en la división, me va a dar 54,2, porque no modifiqué la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se O entiende sea que eso? si se modifica la temperatura en un Ya sistema vemos. cerrado. Ah, Si se modifica la temperatura, ya vemos qué va a pasar, porque depende si la reacción es endotérmica o exotérmica, y depende si aumenté o bajé la temperatura. ¿Sí? Vamos por parte. Por ahora vamos por lo más simple, que es modificar concentración, presiones o volúmenes. Tanto el 1 como el 2 como el 3, que son modificaciones que yo le puedo hacer a mi sistema una vez que había llegado al equilibrio, agregar más producto, agregar más reactivo, etcétera, eso es cambio de concentración. Eso no modifica la constante de equilibrio. Modificar las presiones tampoco modifica la constante de equilibrio, porque, por ejemplo, yo podría aumentar la presión parcial del yodo, entonces se desplazaría hacia el yoduro de hidrógeno. Pero fíjense acá, si yo tuviera un sistema cerrado, a ver si tenemos acá, y le cambio la presión o el volumen, que es el punto 2 o 3, acá tampoco se modifica la constante de equilibrio porque no estoy cambiando la temperatura. Pero sí a mi sistema en equilibrio, yo le aumento o le disminuyo la presión, ¿sí? Se puede modificar la posición del equilibrio. Vamos a ver este sistema. En este sistema, si yo sumo la cantidad de moles gaseosos que tengo del lado de los reactivos, acá tengo 1 y acá tengo 1 de hidrógeno. ¿Cuánto me da esto? 1 más 1, 2 moles gaseosos en los reactivos. Y acá en los productos, ¿cuántos moles gaseosos tengo el producto? 1, ¿verdad? uh-huh. Si yo, por ejemplo, aumento la presión de mi sistema, externamente agarro y digo, bueno, le voy a bajar el émbolo y voy a hacer lo que está acá, en amarillo. Le bajo el émbolo a este sistema, le voy a aumentar la presión. Por el principio de Le Chatelier, el sistema va a tender a bajarla la presión. ¿Cómo hace para bajarla la presión? ¿Se va a ir hacia donde tiene más moles o menos moles? Si le quiere bajar. Menos moles. Menos moles. ¿Hacia dónde tiene menos moles? ¿Hacia los reactivos o hacia los productos?
Los productos. Hacia los productos. Entonces, si yo le aumento la presión a este sistema en particular, se va a desplazar hacia producto porque es a donde tiene menos moles y es la forma en la cual puede responder a mi cambio de presión. Si yo le subo el émbolo, lo que está en rojo, ¿sí? Lo subo, eso es disminuir la presión o aumentar el volumen, lo que es igual, ¿verdad? ¿Hacia dónde se va a ir para reaccionar de tal manera de compensar esa baja de presión? Se va a ir a un lugar donde tenga más moles gaseosos para tratar de aumentarlo. ¿Hacia dónde es eso? Hacia los reactivos, ¿sí? De este lado tiene 2 y de este lado tiene 1. Es decir, que si yo le disminuyo la presión o le aumento el volumen, el sistema se desplaza hacia reactivos, ¿sí? Que es hacia donde va a tener más moles gaseosos de manera de compensar esa modificación que yo le hice externamente. Profe, o sea que si yo aumento la presión, acelero el tiempo de reacción, digamos. O sea, Si yo reactivos le funcionan más aumento rápido. Exactamente. Bueno, ¿para qué se usa esto? Porque si mi interés es obtener más producto, esta reacción en particular debiera hacerla a altas presiones. A esta reacción en particular debiera hacerla a altas presiones, porque a altas presiones desplazo la posición del equilibrio hacia producto. Si mi objetivo es que no se genere producto, porque por ejemplo es venenoso, contaminante o lo que fuera, la voy a hacer a bajas presiones. ¿Por qué la voy a hacer a bajas presiones? Porque a bajas presiones o a volúmenes grandes se desplaza hacia el reactivo, que es hacia donde tengo más moles gaseosos. ¿Sí? ¿Se entiende? Depende qué es lo que yo quiero. Pero fíjense acá, volvamos a esta reacción del yoduro de hidrógeno. ¿Cuántos moles gaseosos tengo en los reactivos? Un yodo, un hidrógeno. 1 más 1. 2 moles gaseosos en los reactivos. ¿Cuántos moles gaseosos tengo en los productos? 2. 2. Ah, pucha. Entonces, supónganse que yo esta misma, lo que hacía en la otra, lo quiero hacer en esta. Aumento el volumen, disminuyo el volumen, aumento la presión, disminuyo la presión. El sistema si se va hacia reactivo, tiene 2 moles. Si se va hacia producto, tiene 2 moles. ¿Se puede defender? No, va a tener sentido. No puede. Entonces, en esta reacción particular del yoduro de hidrógeno, los cambios, atiendan bien, en las presiones o en los volúmenes no generan un desplazamiento de la posición del equilibrio. Solamente lo hacen cuando, trasladándose hacia producto o hacia reactivo, sí puede defenderse, entre comillas, o puede reaccionar de manera inversa. Si tiene la misma cantidad de moles de un lado que del otro, yo puedo aumentar la presión, bajar la presión y no voy a cambiar nada en mi sistema, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Lo van interpretando? Perdón, profe. Entonces, en este caso, ¿Cuál es este sí se caso? alteraría el KC, según si yo altero la presión. ¿Cuál es este caso? El caso en donde tengo una diferencia de moles gaseosos entre los reactivos y los productos. Ahí se cambia la posición del equilibrio. ¿Qué quiere decir que se cambia la posición del equilibrio y no cambia el valor de Kc? Quiere decir que el mismo valor de K lo vas a obtener con distintos valores numéricos adentro. Es lo que yo les decía. Vos podés hacer 100 sobre 10 y te va a dar 10. Podés hacer 1000 sobre 100 y te va a dar 10. Podés hacer 10 sobre 1 y te va a dar 10. Te va a dar, sí, 10. ¿Sí? Entonces, P sobre R, vos podés tener infinitas combinaciones de números que te dan el mismo valor de constante. ¿Me seguís? Sí, sí. No cambia el valor de Kc si yo no cambio la temperatura. Repito, en el punto 1, cambios de concentraciones, 2, cambios de presiones y 3, cambios de volúmenes, cambian los valores numéricos que van adentro en la combinación, pero no cambia el valor de la constante. ¿Sí? Mientras yo no cambie la temperatura, no cambia el valor de la constante. Grábenselo a fuego a eso. Pueden cambiar los valores de la posición del equilibrio. En todos los casos no, hay casos donde no. Por ejemplo, acá, en el del yodo y el hidrógeno, cambio la presión de vapor externamente, disminuyendo el volumen y el sistema no se puede defender, no puede ir hacia reactivo o hacia producto porque en los dos lados tiene la misma presión. Entonces, en esos casos, tampoco cambia la posición del equilibrio, tampoco cambia el valor de la constante porque no cambia la temperatura. ¿Sí? Déjenme un poquito más.
vamos ahora sí a hacer un cambio que es drástico para los equilibrios químicos, que implica cambiar la temperatura. Cuando yo cambio la temperatura, es esperable que cambie el valor de la constante. ¿Cómo cambia el valor de la constante? Bueno, acá lo que hay que analizar para los cambios de la temperatura es si la reacción es endotérmica, es decir, si necesita absorber calor para producirse, o exotérmica, es decir, si libera calor cuando se produce. ¿Se acuerdan que en equilibrio físico vimos los delta H? Los delta H son los cambios de entalpía. Y decíamos que hay procesos que necesitan absorber calor para producirse y hay procesos que liberan calor, ¿sí? Cuando se generan. Bueno, las reacciones endotérmicas son aquellas reacciones donde necesita absorber temperatura para desarrollarse la reacción. En el caso de la reacción del yodo más hidrógeno que da yoduro de hidrógeno, es una reacción endotérmica, tiene un delta H mayor que 0, ¿sí? Con lo cual el calor, que acá yo les puse un solcito para que se den cuenta, es como si fuera un reactivo de la reacción, necesita tener calor para que esto se desplace hacia allá. Esta reacción, ¿sí? Si yo le aumento la temperatura, va a tender a bajarla la temperatura. ¿Cómo hace para bajar la temperatura? Y absorbe ese calor y se desplaza hacia producto. Es decir, que en las reacciones endotérmicas, un aumento externo de la temperatura hace dos cosas. Primero, desplaza la posición del equilibrio hacia productos, pero además cambia el valor de la constante. ¿Cómo la cambia? Aumentándola, ¿sí? Porque ahí ya no es combinaciones iguales para el mismo valor de la constante. Con un cambio de la temperatura rompo todo el equilibrio, todo el sistema, y no solamente ocurre en esos casos un desplazamiento de la posición del equilibrio hacia productos, si fuera endotérmica, o hacia reactivos, si fuera exotérmica, sino que además el valor de la constante, el valor numérico, esa constante que habíamos calculado, ya no es más el mismo. Cambia también el valor de la constante. Si yo hago una reacción que es endotérmica, como esta, externamente lo estaba haciendo 425 grados y era 54,2, se me ocurre bajarle la temperatura y en vez de hacerla a 425 grados, lo hago a temperatura de 25 grados, como le estoy disminuyendo la temperatura, el sistema tiende a aumentarlo. ¿Cómo hace para aumentarlo? Desplazando la posición del equilibrio hacia reactivos, ¿sí? No consumiendo temperatura, sino intentando liberar temperatura, y en ese caso el valor de la constante, si tengo más reactivo que producto, disminuye el valor de la constante, ¿sí? Porque esto se hace más grande, esto se hace más chiquito y entonces esto disminuye. Profe, sería que si lo hago a menos temperatura, la reacción cada vez va siendo más débil. Claro, se genera menos producto, queda más como reactivo, y si tenés más reactivo, tenés más denominador, si tenés más denominador, esto se hace más chiquito. ¿Qué les diría yo? No se aprendan de memoria, porque ustedes después dicen, en las endotérmicas, se aumenta la temperatura, aumentan los productos. Si disminuye la temperatura, disminuyen los productos, aumentan los... Y se lo quieren aprender de memoria. No, razónenlo. Si es endotérmica, el calor está acá. Si yo le aumento el calor, para disminuirlo lo va a pasar para acá. Si lo pasa para acá y aumenta esto, aumenta el numerador. Si aumenta el numerador, aumenta el valor de Kc. Si yo le disminuyo la temperatura, y la reacción es endotérmica, es decir, que el calor está de este lado, va a tratar de liberar calor, entonces va a venir para reactivos. Si viene para reactivos, aumenta esto. Si aumenta esto, este cociente se hace más chiquito y esto disminuye, ¿sí? Entonces, con los cambios de temperatura, ya hacemos dos análisis. El desplazamiento de la posición del equilibrio es el primero, el mismo que hacíamos con el punto 1, 2 y 3, que era cambio de volúmenes, de presión y de concentración, pero además también hablamos de diferentes valores de K. No solamente cambia la posición del equilibrio, que es hacia donde van las flechas, sino que también cambia el valor numérico de la constante. Si la reacción es exotérmica, supónganse que el calor fuera de este lado, lo que ocurre es exactamente lo inverso. ¿Sí? Si aumento la temperatura, disminuyen los productos y en consecuencia disminuye el valor de K. Y si
disminuyo la temperatura y es exotérmica, ¿sí? Disminuyo la temperatura, se desplaza hacia producto y en consecuencia aumenta el valor de K. Es exactamente al revés si fuera exotérmica. Bueno, ¿qué les vamos a pedir? Ante una reacción determinada que les vamos a plantear, que puede estar balanceada o no, que la balanceen y que les digamos, bueno, este es el valor de K a esta temperatura. ¿Qué pasa si la reacción es exotérmica, endotérmica y hago esto? Cambio la temperatura, cambio la presión, aumento el volumen, disminuyo el volumen, aumento la concentración de un reactivo, disminuyo la concentración de un producto, etc. A partir de esos valores, también se pueden calcular los nuevos valores de constante de equilibrio siempre y cuando no modifique la temperatura y se pueden calcular los valores de concentración, de presión o de volumen. Hacemos un recreíto de 15 minutos y volvemos. Ah, no, pero ya son las 10, ya no volvemos más. Bueno, vamos a hacer una cosa. El recreíto se hizo eterno. Les quiero dejar ese mensajito. Para que piensen cada día lo que están haciendo hoy es a dónde los va a llevar el mañana, ¿sí? Cada cosa que les vaya a pasar mañana depende mucho de lo que vayan eligiendo en cada momento. Escúchenme una cosa. Como quedan 15 minutos y en realidad tendríamos que pasar con esto que ya aprendimos a hacer cálculos de valores numéricos, déjenme que deje de compartir. No me dejan. A ver acá. Acá. Se trabó. Un segundito. Ahí está. No los veo. Ahí vamos ahí. La clase que viene lo que vamos a hacer es a esto, que lo analizamos teóricamente hacia dónde se va a desplazar una posición del equilibrio, o razonamos qué va a pasar con un valor de constante en función de un cambio de temperatura, por ejemplo, en función si es endotérmica o exotérmica la reacción, les vamos a empezar a poner números, es decir, vamos a empezar a hacer cálculos, ¿sí? Entonces, ¿qué les voy a pedir? Para el teórico que viene, si esto lo están entendiendo más o menos y no lo tienen demasiado claro, que vengan a consulta, que pregunten en los ejercicios y problemas, seguramente van a estar haciendo ejercicios de razonamiento de este tipo, para que cuando ya entremos en el teórico que viene, no solamente analicemos primero qué pasaría, cómo sería el valor mayor, menor, hacia dónde se desplazaría, qué pasaría con el valor de la constante, sino le vamos a empezar a poner números y ya calcular los nuevos valores de concentraciones en el equilibrio con números. Es decir, que le vamos a empezar a poner matemática a todo esto y se empieza a complejizar. Entonces, si no entiendo por ahora lo que hemos visto hasta hoy, que es razonar, después es más difícil que le pongan números, o sea, que le metamos la matemática y que entendamos. ¿Estamos de acuerdo? Nos vemos el lunes que viene y nos vemos en el teórico presencial con el pizarrón y con todo y con muchas antenas porque el 5 de mayo ya es el parcial y esto entra en el parcial. Así que como verán, hoy estuvo un poquito pesada la cosa, hay que razonar más, hay que estar más atento, pero si vamos enganchando, vamos atendiendo, va a salir todo muy bien. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, se les va abriendo el aula virtual, el teórico, el profe Ariel les va abriendo el teórico de esta semana. Obviamente que lo que yo doy acá está más explicado que lo que les queda en el aula virtual, que es un resumen, por eso siempre les digo, tomen nota, tomen sus apuntes, pregunten y después les queda el aula virtual como para repasar. ¿Alguna otra duda?